Buenos días, hermanos. Feliz sábado. La mayoría de acá, aunque no tengamos nuestra lección de escuela sabática, pero la podemos descargar en el celular, así que la mayoría podemos estudiar, ¿verdad? Aquí nada más vamos a repasar lo más básico, lo más importante. Lo que nos dice el día martes, dice la pregunta: ¿qué acontecimientos históricos y sus lecciones se destacan en este salmo? Si nos damos cuenta, en ese pedazo, ahí traigo un párrafo, un texto, y me llamó la atención y dice, para no explicarles todo, sino resumido, dice, expresa la esperanza de que Dios volverá a mostrar su favor al pueblo arrepentido, y lo reunirá de entre las naciones. ¿Qué nos dice acá en este día martes? De que a pesar de que aquel pueblo renegaba, a pesar de que aquel pueblo no le entendía, ¿verdad?, a Moisés, por así decirlo, renegaba de lo que Moisés le daba. Sin embargo, Dios, dice, siempre fue misericordioso con ellos. Abajo también nos dice la generación actual, dice, admite que es aún peor que sus antepasados, porque conoció las consecuencias de las iniquidades de las generaciones pasadas. Yo aquí no entendí, no sé ustedes, ¿verdad? Ahorita al terminar, pues preguntaré qué es lo que ustedes piensan. Antepasados, muchas veces nosotros decimos que por culpa de Adán y Eva, nosotros estamos pagando las consecuencias de lo que ellos hicieron. Pero hermanos, a veces no nos ponemos a pensar de que si nosotros hubiésemos estado en ese mismo lugar de Adán y Eva, nosotros también hubiéramos cometido el mismo pecado que ellos. Abajo dice las generaciones pasadas, la manera en que Dios ejerció su gran paciencia y su gracia al salvarlos, a pesar de que en el pasado habían andado deliberadamente por malos caminos. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí, hermanos? De que a pesar de que ellos andaban en sus propias decisiones, sin embargo, Dios siempre tuvo paciencia que a veces nosotros no tenemos. Y aún así, Dios aún así nos manifiesta su amor hacia nosotros. En el Salmo 106, si nos damos cuenta, si le podemos dar lectura ahí, hermanos, si nos apoyan dando lectura en el Salmo 106, si me apoyan con el Salmos. ¿Vale? Sí. No, nada más el 1, por favor. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Si nos damos cuenta, hermanos, ahí en ese salmo nos dice, alabad a Jehová porque para siempre es bueno. Simplemente ahí en el salmo lo que nos da a explicar de que a pesar de que nosotros seamos rebeldes, a pesar de que nosotros tomemos malas decisiones, Él siempre será bueno, dice, siempre le tenemos que alabar a Él. Ahora sí, hermanos, si alguien más tiene algún comentario sobre este día, tenemos... hermanos, ¿alguien? Dice que si no recordamos la historia, no puede haber un cambio y no podemos crecer espiritualmente. Dice que tenemos que leer la historia, tenemos que recordar la historia. De hecho, la sierva del Señor nos invita a leerlo, aunque sea una vez por semana. Estamos, creo que 106 y 108. Una vez por semana, dice. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que recordar siempre la historia. El pueblo de Israel dice que cuando pasaron el mar y Dios los libró de sus enemigos, hasta ahí creyeron, porque vieron. Pero ya después, ¿qué dice? Se les olvidó. Entonces se les olvidó la historia. Y es lo que nosotros, el pueblo de hoy en día, ha olvidado la historia. Ese mismo Dios que abrió el mar rojo, hizo pasar al pueblo y los libró de sus enemigos, es el mismo de hoy. Él no cambia, Él es eterno. Entonces dice
Pero la confesión, dice, no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente lo que tenemos que hacer de nuestra parte. Entonces, dice que nuestra oración tiene que ir acompañada de una reforma. No podemos estar orando, pero no queremos cambiar. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude también, nosotros también poner de nuestra parte, porque dice que el poder humano más poder divino es el éxito en la vida, ¿verdad? Entonces es lo que yo le entendí, que tenemos que también tratar de cambiar y para eso no tenemos que olvidar la historia. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más puede dar un otro comentario? Parte de nuestra hermana. También dice que esa historia la debemos de contar a nuestros hijos, a nuestras familias, es porque ellos tienen también ahí, Por último, y para ya terminar, dice: solo la experiencia personal de la gracia de Dios puede transformar una historia pasada en nuestra historia, hermanos. Hasta abajo nos trae una pregunta, ¿por qué a nosotros también nos resulta tan fácil olvidar y no esperar en nuestra vida? Es para reflexionar esa pregunta, hermano, personal. Sería todo el día martes, hermana. tenemos el día miércoles, Bueno, aquí el Salmo 80 dice cómo se describe al pueblo de Dios en este Salmo y qué gran esperanza invoca. Pues aquí dice, se describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto. Y es una gran verdad, porque el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto y Dios lo arrancó, dice, la tierra de la opresión, y la transportó a la tierra prometida y de la abundancia. La imagen de una viña comunica la elección de Israel por parte de Dios y su cuidado providencial. Pues este salmo es de lo que describe. Sabemos claramente que el pueblo de Israel, ¿por qué estuvo en la esclavitud? Y Dios lo saca. Y de acuerdo también, como dice el versículo de memoria, lo que hemos oído y entendido, lo que nuestros padres nos las contaron, dice, no los ocultaremos a sus hijos. Y luego dice que contaremos las generaciones venideras la alabanza del Señor y todas las maravillas que Dios hizo. Es una cadena que viene desde allá, de generaciones en generaciones, y hasta ahorita en el día de hoy es una responsabilidad grande en los padres, en las familias, que le contemos a nuestros hijos que como el pueblo de Israel estuvieron esclavos y cómo fueron cautivos también por el mismo pecado. Dios los mandó en cautiverio, pero aún dice que la misericordia de Dios siempre los guió, los acompañó, y para que ellos vieran que la misericordia de Dios siempre estuvo con ellos. Dice aquí el Salmo 80, dice, la viña de Dios está bajo su ira. Los profetas anuncian la destrucción de la viña como señal del juicio de Dios, porque la vid se ha vuelto mala. Pues la vid, pues, es el pueblo.